Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Bueno, bienvenidos a nuestro quinto encuentro en el que estamos compartiendo este hermoso, hermoso libro, Casualizar, los 11 pasos de la magia de José Luis Parise. Y en esta oportunidad estamos hablando, ya comenzamos en el encuentro anterior, así que si no lo viste, anda a ver el anterior, por qué un método es mejor que el otro. Y habíamos visto que el primer referente para darnos cuenta si un método era mejor que el otro tenía que ver con el resultado. De acuerdo a qué resultados queremos conseguir, eso nos iba a dar una pauta, cuál era el método que teníamos que encontrar o aplicar. Y ahora vamos con el segundo referente y nos dice esto. Un segundo referente que nos posibilitará tomar un paso firme en el camino hacia el método que usaremos como barca en nuestro viaje es el que lógicamente se ubicará de inmediato luego de atender al primer referente, consistente en los resultados. Las causas que, según ese método, llevan a los resultados. Es decir, trátese de los resultados logrados por ese método en particular, de los alcanzados por cualquier otro e incluso de la ausencia de tales resultados, todo método tendrá sus conceptualizaciones de a qué causa se debe tal efecto. Ahí es donde se ubica el segundo referente, con una precisión que obliga a la máxima rigurosidad. Y tiene que ver con que un método, según el segundo referente, un método es mejor que otro cuando toma como efecto lo que ese otro toma como causa. Qué interesante. A ver, vamos acá. Vamos a dilucidar que no se entiende bien. A ver, por ejemplo, acá dice, un gerente empresarial se encuentra ante la realidad de que las ventas decaen marcadamente y es convocado a ubicar las causas de tal debacle. La situación, tan concreta como complicada, lo pone ante la disyuntiva de tener que elegir desde qué método, aunque para él eso permanezca oculto, pues su entrenamiento académico le hace creer que hay un solo método, encarará el problema. Acorde con su formación universitaria, busca la causa revisando todas las estrategias comerciales del año: publicidad, relación precio-producto, competencia, imagen de la empresa ante los potenciales compradores y toda la larga lista de etcéteras que el método que aprendió en la universidad le ha posibilitado como herramientas. Llega a la conclusión de que la causa del problema está en la pauta publicitaria. Desde que han elegido tal campaña, el público perdió de vista las cualidades diferenciales del producto. Satisfecho, lleva a sus pares y superiores el diagnóstico de la causa del problema, cuyo efecto fue la dramática disminución de las ventas. A partir de tal dirección, encamina ahora todas sus fuerzas y estrategias comerciales a redefinir el mensaje que a través de la publicidad está transmitiendo al público. El trabajo que han emprendido les demandará, meses de energía al final de los cuales, con altísimos costos, darán por resuelta la causa del problema y habrá llegado el momento de elegir la nueva campaña. Pero todo su estudio de marketing mantiene en la oscuridad cuál es la causa de la mala elección que determinó que el mensaje no muestre sus cualidades. Llegar a develar que la causa es la mala elección de la campaña publicitaria permite un nivel de avance posibilitado por el método aplicado que obviamente ha sido de utilidad. Pero conformarse con ese nivel de avance basado en ese nivel de develación de la causa o no, es elección, responsabilidad y riesgo de cada uno e incidirá en forma directa sobre el grado de avance que se logrará sobre lo deseado. Pues mientras no se desoculte, no se saque del oculto la causa desde donde se originó la mala elección de la campaña publicitaria, en realidad se estará limitando el método de ensayo-error para la elección de la próxima campaña. Y eso es sinónimo de decir que para atravesar y profundizar
ese nivel de causa ya alcanzado, indefectiblemente se deberá cambiar de método. En efecto, ningún método que se limite a lo comercial permitirá desocultar que el responsable del área de publicidad que eligió la campaña, que fue detectada como causa del problema, se encuentra ante una situación en la que se siente profundamente desvalorizado, por ejemplo, por la esposa, y está en una grave crisis respecto de la autoestima, es decir, no encuentra sus cualidades diferenciales. Lo que para el método empresarial es causa, para un método que atiende a lo recién develado es efecto, pues logra ver una causa anterior más profunda. Entonces, ese método es mejor que el otro. Los dos referentes hasta aquí desarrollados constituyen un verdadero avance y ya podrían servir por sí mismos como orientación suficiente en muchos casos. Pero, afortunadamente, lo recorrido agrega la importante virtud de abrir nuevos interrogantes, que nos obligan a ir más lejos aún en la búsqueda de referentes que nos den la suficiente solidez en el esclarecimiento hacia algo tan decisivo como la elección de un método. En efecto, ubicar que un método es mejor que otro, si detectara como efecto lo que otro ve como causa, nos pone a su vez ante la condición de que ese método elegido como mejor encontrará entonces la causa en otro estrato más profundo y difícil de detectar. Pero una vez detectada esa causa, podría haber más causas, de las cuales la nueva detectada es a su vez efecto. Esta cuestión puede originar una encrucijada, pues nos ubica ante senderos que se bifurcan. Podremos pensar que como siempre puede haber una causa más profunda, no vale la pena buscar causas, o decidiremos que precisamente porque las causas pueden llegar hasta estratos insospechablemente profundos, es imprescindible un método que nos permita desocultar la causa más primitiva y básica posibles para que otros métodos, para otros métodos, perdón, serían solamente detectadas cuando ya produzcan sus efectos, con los enormes riesgos que eso conlleva. De más está aclarar que para la magia se hace posible, es condición trabajar en los planos más profundos y ocultos de las causas de todo efecto. Y acá estamos ante el interrogante en su forma más concreta. ¿Cuál es el plano más primario y por lo tanto más decisivo y poderoso de las causas? Epa. Obviamente podríamos recurrir a la historia misma de la filosofía y la teología en Occidente y Oriente para abordar tal interrogante. Sin dudas, tal perspectiva resultaría muy interesante, pero estaríamos ignorando el primer referente, pues ni la filosofía ni la teología han demostrado eficacia respecto del resultado que aquí perseguimos. Por lo tanto, tomaremos otro camino que sí ha demostrado desembocar en lo que nos interesa, la magia. Detectar con nitidez la causa más primaria y por lo tanto poderosa que podamos detectar de un efecto obliga a exigirse la misma nitidez sobre el fenómeno detectado, es decir, sobre el efecto. Cuanto más claro sea el diagnóstico del efecto que produce una enfermedad, más fácil será detectar la causa. En nuestro caso, el efecto que estamos tratando de detectar no es otro que el efecto mismo, sea el que sea. Entonces, dicho de manera directa, ¿qué es un efecto? Hablemos del campo que hablemos del campo que hablemos, un efecto es, por definición, lo que se produce como manifestación de una causa. Si un efecto es la manifestación de una causa, ya tenemos una guía referencial suficientemente sólida y clara y seguible. El efecto es la parte manifiesta de la causa. Y como parte manifiesta, sea más fácilmente perceptible, pues cuanto más se manifieste, más captable será para los sentidos, atributo que se sitúa bajo una característica particular
definida y necesaria para ser percibida, la densidad. Entonces, la causa siempre es más sutil que el efecto, que proporcionalmente será más denso. Y en cuanto eso ha sido develado, se ha llegado a donde es preciso llegar para formular el tercer referente. Es decir, que el primer referente tenía que ver con los resultados, el segundo referente decía que un método es mejor que otro cuando toma como efecto lo que otro toma como causa, y el tercer referente dice, un método es mejor que otro cuando detecta una causa más sutil que la detectada por ese otro. Haber alcanzado este referente es realmente un gran avance, pues la magia es más poderosa cuanto más en lo sutil, es decir, en la causa más primaria, logra operar. O en términos de los comentarios de Lao Tse King, realizados por su mejor traductor, y vamos a hacer un párrafo de Lao Tse King que dice, la ley invariable se manifiesta en todos los cambios. Esta ley afirma que el principio creativo constituye la fuerza activa que se desarrolla en el tiempo. Cuando la fuerza empieza a actuar, sus efectos son ligeros y casi imperceptibles, de modo que pueden controlarse fácilmente. A partir de lo ligero e ínfimo, se desarrolla lo pesado e imponente. El impacto experimentado por el observador, la multitud de expresiones desconcertantes que recibe, tienen su causa en la evolución posterior de los fenómenos. Por esta razón, es importante reconocer el germen de las cosas. Si se quiere ejercer una influencia, hay que intervenir cuando se hallan en germen. Las intervenciones de la naturaleza parten de lo fáctil y sencillo y acaban en lo difícil y complejo. Me imagino cuando estamos sembrando un árbol, ¿no? Y el arbolito está creciendo torcido y recién es chiquito, es más fácil enderezarlo cuando es chiquito que cuando ya es un árbol con un tronco enorme que va a ser casi imposible enderezarlo. Entonces, cuanto más cerca estemos del origen de algo, es más fácil corregirlo. Bien, entonces, cuando se ha advertido que la causa está siempre en el terreno más sutil que el efecto, es fácil concluir entonces que la causa más sutil es siempre la más primaria. Obviamente, lo ideal sería lograr llegar a la causa primaria, la más sutil, la que genera todos los efectos del universo, el primer motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Y que Tomás de Aquino tomó como nada menos que su primera prueba de la existencia de Dios. Pero mientras eso no sea posible, para el mago es más que suficiente recordar que el método que nos lleve a la causa más sutil, ese es el mejor método y por lo tanto el que nos lleve a la magia. De hecho, a esta altura ya es posible notar la cuestión colateral que indefectible y paralelamente se pone en marcha cuando nos dirigimos hacia la causa más sutil. Y prestemos atención acá. Si el efecto, al ser más denso, es más manifiesto que la causa, eso significa que la causa, al ser más sutil, es también más oculta. Dicho de manera directa, buscar la causa más sutil es hacer lo que desde siempre debe hacer todo mago. Desocultar lo oculto. Verdadera significación del ocultismo. Bien, sacar de las sombras, ¿no? Diríamos ahora. A ver, vamos a continuar un poquito más que ya no queda tanto. Entonces, las fuerzas más poderosas, esto me lo marqué, quiere decir que es súper importante. Las fuerzas más poderosas son las más ocultas, como lo demuestra todo fenómeno del universo. Trátese en física de las fuerzas que se manifiestan liberándose el átomo en una reacción en cadena o en el incómodo descubrimiento psicoanalítico de que lo inconsciente o lo oculto dirige al consciente, a lo manifiesto. O en el simple postulado de la medicina preventiva que advierte que la enfermedad más grave es la que no se detecta o no se desoculta a tiempo. Es al menos emocionante notar que quien considere los tres referentes hasta ahora develados
con los que elegir el mejor método, está dirigiéndose no solo al método más eficaz para lo que quiere lograr, sino concreta y dinámicamente, el considerar esos tres referentes lo lleva por otro camino hacia eso que las más elevadas filosofías y teologías han tratado de alcanzar y le han aportado a la humanidad. Es decir, la causa más sutil es la más primaria y por tanto la más poderosa. Y al ser la más sutil es también la menos manifiesta, es decir, la más oculta. Y si hablamos de la causa más poderosa y primaria, eso es sinónimo de Dios. Dirigirse a lo sutil es dirigirse a las causas más primarias del universo. Entonces, lograr operar desde eso es, por lo tanto, operar sobre todo el universo. Si se ha conseguido lo que venimos recorriendo a esta altura, lenta, pero firmemente se estará instalando una de las preguntas más determinantes que el hombre se ha formulado en toda su historia. Y entonces, ¿qué es lo sutil? Wow. Aun cuando se trate de una tautología, vale advertir que con solo comenzar a preguntarse por lo sutil, produce una de las transformaciones más decisivas en la historia de la humanidad y más difíciles de lograr para el ser humano, como lo es la de interesarse e ir más allá de una vida dedicada a lo denso. Pero por tratarse de la oportunidad de una transformación tan decisiva, no podemos conformarnos con plateos tautológicos y en realidad no podemos conformarnos con planteos. Bien, estamos ante la puerta de algo tan trascendente que el único modo de alcanzarlo es recorriendo el camino hacia eso, lo cual es sinónimo de decir que es recorrer los 11 pasos de la magia, lo que nos permitirá tener un contacto cada vez más personal y hasta íntimo con lo más sutil del universo. Lo recorrido hasta aquí puede compararse al camino del Inca que se transita para desembocar en Machu Picchu, quien se presentará como sagrado o no para nosotros, de acuerdo a si en ese camino nos hemos purificado. Purificación que consiste precisamente en haber filtrado e ido más allá de todas las trabas que se nos pudieron haber presentado en lo denso. Dolores, miedos, enfermedades, nervios, inseguridades y hasta y muy especialmente factores climáticos que hubieran densificado el viaje. Estamos entonces tras la puerta de Machu Picchu, más exactamente en la Puerta del Sol, que constituye la última escala del viaje, antes de iniciar el gran viaje, en el que se recorrerá la ciudad sagrada y sus montañas circundantes. Y según lo que ahí suceda, la vida ya nunca más va a volver a ser la misma. La Puerta del Sol es la puerta de lo sutil. Y como última escala, nos pone ante la inminencia de lo sagrado, pero también nos recuerda y advierte que aún falta un pequeño pero decisivo tramo por recorrer. De hecho, así como la Puerta del Sol es alcanzada al cuarto y último día del viaje, por el camino del Inca, antes de ingresar a Machu Picchu, hemos llegado en nuestro viaje, antes de ingresar al gran viaje, al cuarto y último referente, por el cual podemos decidir cuál es el método, ¿no?, más apropiado. El cuarto día del viaje uno siente integrados en sí mismo los efectos causados por los 3 días anteriores. Del mismo modo, el cuarto referente es en realidad una integración de los otros 3 ya alcanzados. Y vamos a dejar acá porque así vamos a ver más en profundidad el cuarto referente y lo podemos digerir bien en profundidad y no se nos hace tan largo el video y podemos profundizar un poquito más. Bueno, dejamos acá. Muchas gracias por acompañarme en este encuentro, en compartir, casualizar los 11 pasos de la magia de París. Que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro para finalizar
cómo elegir el mejor método y vamos al cuarto referente de por qué un método es mejor que el otro. Que tengan una excelente jornada. Gracias a todos. Chau, chau.